Enseguida volvemos. Un vuelo de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo, entre ellas 4 estadounidenses, ha desaparecido. En uno de los mayores misterios de la aviación sin resolver de nuestro tiempo, el vuelo MH370 de Malasia se desvaneció en el aire, dejando al mundo conmocionado e incrédulo. Durante años, los investigadores han peinado las profundidades del océano y escudriñado todas las pruebas, desesperados por descubrir la verdad que se oculta tras la enigmática desaparición. Pero, ¿y si las respuestas que buscamos se esconden en una miríada de nuevos descubrimientos y teorías de vanguardia? Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante, desvelando algunos descubrimientos revolucionarios y teorías alucinantes que podrían arrojar luz sobre los oscuros secretos de la tragedia del vuelo MH370 de Malasia. El desafortunado vuelo, a menudo conocido como MH370, era un vuelo internacional de pasajeros operado por Malaysian Airlines. Su destino era la bulliciosa ciudad de Pekín, capital de China, con más de 200 pasajeros a bordo, dispuestos a abrazar su patria conocida o a embarcarse en la apasionante exploración de una tierra extranjera. Específicamente, había 227 pasajeros de 14 países diferentes y 12 miembros de la tripulación malaya, un grupo diverso de personas que viajaban a través de vastos océanos y tierras el 8 de marzo de 2014. El MH370 despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, situado en la ajetreada capital de Malasia, al filo de la medianoche. Era un vuelo de rutina, previsto para cubrir un trayecto de unos 5.570 kilómetros en unas 5 horas y 34 minutos hasta Pekín. Este viaje captó inesperadamente la atención del mundo. El capitán Zahari Ahmed Shah y el primer oficial Farik Abdul Hamid pilotaban el avanzado Boeing avión 777-200ER, conocido por su seguridad y avanzada tecnología, preferido por muchas compañías aéreas para vuelos de larga distancia. Todo parecía normal mientras el MH370 ascendía hacia el cielo nocturno y los pasajeros se acomodaban. Sin embargo, desapareció de las pantallas de radar durante su viaje programado de Kuala Lumpur a Pekín el 8 de marzo de 2014, dejando un misterio desconcertante. En la cabina, el capitán Zahari y el primer oficial Farik eran profesionales experimentados responsables de la seguridad de sus pasajeros. Era aproximadamente la 1:01, hora estándar de Malasia, cuando la aeronave, que volaba a una altitud de 35.000 pies, transmitió su informe de datos periódico cada media hora a través del sistema de direccionamiento y notificación de comunicaciones de la aeronave. Todo parecía rutinario en el informe, sin signos de problemas a bordo. Hacia la 1:07 de la madrugada, el ACARS transmitió su último mensaje, indicando que todos los sistemas funcionaban con normalidad. La siguiente actualización estaba prevista para la 1:37 de la madrugada, pero lamentablemente nunca llegó. El momento más escalofriante se produjo hacia la 1:19 de la madrugada, cuando el avión estaba a punto de entrar en el espacio aéreo vietnamita. La cabina se comunicó con el controlador aéreo en Kuala Lumpur, diciendo: «Buenas noches, Malasia 370». Esta frase era rutinaria, señalaba el traspaso de un centro de control a otro. Pero esta vez, la esperada comunicación del nuevo centro nunca llegó. Últimamente, los científicos han realizado nuevos descubrimientos y teorías realmente impactantes sobre el desafortunado incidente del vuelo 370. Estos hallazgos están a punto de cambiar radicalmente nuestra comprensión de la catástrofe, ya que aportan una visión profunda de lo que ocurrió. Número 15. Llamadas y señales crípticas. Llamadas y señales crípticas. En el intrigante caso del MH370, después de que el avión desapareciera de los radares, sorprendentemente consiguió comunicarse de forma intermitente con un satélite estacionario situado en el Océano Índico durante un periodo continuado de 6 horas. Este satélite pertenecía a una empresa llamada Inmarsat, con sede en Londres. Esta intrigante comunicación indica que el avión no sufrió una catástrofe repentina. En su lugar, parece haber seguido volando a gran velocidad y altitud durante esas 6 horas. Esto fue posible porque ciertos sistemas de comunicación a bordo, como el equipo de pasajeros, la tecnología de cabina y los informes de mantenimiento automatizados, se habían apagado o desconectado deliberadamente. La interacción con el satélite Inmarsat fue como débiles susurros de comunicación, consistente en breves señales electrónicas. En total, había 7 casos de conexión. 2 fueron iniciados automáticamente por el avión y 5 por la estación terrestre de Inmarsat. Además, se hicieron 2 llamadas por teléfono vía satélite, pero por desgracia, no hubo respuesta en el otro extremo.
Sin embargo, estas llamadas proporcionaron más detalles sobre la situación. La mayoría de estas comunicaciones estaban relacionadas con los dos valores que Gemma, presumiblemente una persona o un sistema, había empezado a registrar recientemente. Número 14. Información de radar. Información de radar de los ordenadores de control del tráfico aéreo, junto con detalles secretos de la Fuerza Aérea de Malasia, reveló que tras desaparecer del radar, el MH370 realizó un giro repentino hacia el suroeste. A continuación, cambió de rumbo sobre la península malaya y rodeó la isla de Penang. Desde allí, el avión voló hacia el noroeste, pasando sobre el estrecho de Malaca y finalmente desapareciendo de la cobertura del radar sobre el mar de Andamán. Esta parte del vuelo duró más de una hora, lo que sugiere que este incidente fue diferente de un secuestro habitual o de cualquier otro accidente o escenario de suicidio de pilotos visto anteriormente. La investigación sobre el vuelo MH370 llevó a las autoridades por derroteros inesperados y desconocidos desde el principio. El misterio que rodea al vuelo MH370 lleva mucho tiempo investigándose, y la gente de todo el mundo ha estado haciendo intensas conjeturas. Familias de todo el mundo se vieron profundamente afectadas por la pérdida. La idea de que una aeronave muy avanzada, con instrumentos modernos y comunicaciones de reserva, pudiera simplemente desvanecerse parece improbable. Borrar un correo electrónico permanentemente es difícil, y desconectarse completamente del mundo moderno es casi impracticable, incluso si alguien lo intenta intencionadamente. Un Boeing 777 está diseñado para tener conectividad electrónica continua, por lo que la desaparición del avión ha dado lugar a varias ideas. Algunas de estas ideas son descabelladas, pero llaman la atención porque no es habitual que desaparezcan aviones comerciales en los tiempos que corren. A pesar de los rápidos desmentidos de los funcionarios malasios y de los esfuerzos de la Fuerza Aérea de Malasia por crear confusión, la verdad sobre la peculiar trayectoria de vuelo del avión empezó a emerger rápidamente. Número 13. El asombroso viaje hacia la Antártida. En un sorprendente giro de los acontecimientos, unos técnicos londinenses utilizaron los registros del desplazamiento Doppler para descubrir algo sin precedentes: la ubicación exacta de un avión. Fue en Marseille donde tuvo lugar esta hazaña pionera, concretamente a las 2:40 de la madrugada, que antes se creía que seguía una trayectoria recta, sorprendió a todos al dar un giro importante hacia el sur. Este momento crucial tuvo lugar sobre Sumatra, la isla más septentrional de Indonesia. A pesar de algunas incertidumbres en el análisis, los expertos creen que el avión continuó su viaje en dirección a la Antártida, una distancia considerable más allá de su alcance previsto. 6 horas más tarde, los datos Doppler revelaron un descenso repentino y pronunciado. El descenso fue asombrosamente rápido, hasta 5 veces superior al ritmo habitual. 1 o 2 minutos después de cruzar el séptimo arco, el avión se precipitó trágicamente al océano. Las pruebas electrónicas indican que no se trató de un aterrizaje en el agua planificado, sino de un suceso catastrófico. El avión parecía haberse roto en numerosos pedazos casi instantáneamente. Sin embargo, por el momento se desconocía el lugar exacto y la causa del impacto. Las interpretaciones de los satélites carecían de pruebas físicas sólidas que las respaldaran, lo que dejó el misterio sin resolver. Número 12. El valor Doppler. El análisis de los datos técnicos sugiere que el avión probablemente giró hacia el sur. Esta conclusión se ve reforzada por el segundo valor registrado por Inmarsat, que llamaremos valor Doppler. Este valor es vital porque mide cómo cambia la frecuencia del avión cuando se mueve rápidamente en relación con la posición del satélite. Es una forma habitual de que los aviones se comuniquen con los satélites durante los vuelos. Para garantizar una comunicación fluida, los sistemas del avión anticipan y se ajustan a estos cambios de frecuencia. Sin embargo, es posible que los ajustes no sean del todo exactos, ya que los satélites más antiguos no siempre envían las señales con la precisión esperada por los aviones. Otros factores, como la inclinación de la órbita del satélite y la temperatura, también pueden influir en las señales que transmiten, lo que puede dejar marcas perceptibles en los datos. A la casa de las escurridizas cajas negras, la información de los satélites indicaba algo notable. Es probable que el avión siguiera volando durante varias horas, incluso después de haber enmudecido. Eventualmente, los funcionarios malasios admitieron que este informe era exacto. El gobierno de Malasia era conocido por su comportamiento reservado y poco fiable durante la investigación del avión desaparecido. Esto levantó sospechas, especialmente dadas las acusaciones de corrupción que rodean al gobierno de la región. La situación se volvió caótica para los investigadores de accidentes de Europa, Australia y Estados Unidos. Se enfrentaron a obstáculos debidos a la información retenida y a los esfuerzos iniciales de búsqueda erróneos en el mar de China Meridional.
Esto condujo al desafortunado resultado de no encontrar ningún resto flotante. Si los malasios hubieran sido transparentes desde el principio, el descubrimiento de los restos podría haber ayudado a determinar la ubicación general del avión, lo que podría haber llevado a la recuperación de sus cajas negras. La búsqueda de estas cajas negras condujo finalmente a una parte lejana del océano, pero el océano en sí es inmenso. Localización de cajas negras similares de un accidente anterior. El vuelo 447 de Air France tardó 2 años. A pesar de tener una buena idea de dónde buscar, pasaron casi 2 meses de esfuerzos infructuosos antes de que la búsqueda se desplazara a las secciones más profundas del océano. La búsqueda en superficie concluyó en abril de 2014, oficialmente bajo jurisdicción malaya. Sin embargo, sus capacidades eran limitadas para una operación de búsqueda y recuperación en alta mar. Afortunadamente, Australia, como actor global responsable, intervino. Tomaron la iniciativa en las zonas de búsqueda identificadas por los datos de satélite. La extrema profundidad de la región y su naturaleza inexplorada planteaban un reto único. El primer paso era cartografiar con precisión el terreno submarino. Solo entonces podrían remolcarse con seguridad vehículos sonares especializados muchos kilómetros bajo la superficie del océano. Número 10. Los secretos del vuelo intencionado. Otro detalle interesante sugiere que este suceso podría no haber sido un simple accidente, sino una situación cuidadosamente planificada. La inusual trayectoria que siguió el vuelo sin ninguna comunicación electrónica no se explica fácilmente por razones comunes como problemas técnicos o errores humanos. Explicaciones periódicas, que incluyen cosas como errores informáticos o problemas con los sistemas de control, problemas medioambientales como hielo, rayos o choques con pájaros, e incluso sucesos muy raros como meteoritos o cenizas volcánicas, luchan por dar sentido a la compleja ruta del vuelo. Sorprenden los diversos problemas mecánicos y humanos posibles, desde sensores a equipos de radio y desde instrumentos a sistemas eléctricos. No explican completamente la naturaleza intencional de la desviación del vuelo de su curso. Incluso escenarios que involucran cosas como fuego, humo, la pérdida repentina de presión en la cabina, las explosiones en la zona de carga o la incapacidad del piloto para pilotar el avión no revelan la historia completa de este desconcertante suceso. El hecho de que no haya incidentes previos de pilotos confundidos, emergencias médicas o amenazas externas como bombas o actos de guerra hace que el misterio sea aún más intrigante. 9. Crucero a la conspiración. En Boulder, Colorado, Mike, ingeniero eléctrico y miembro estimado de un grupo independiente, profundizó con devoción en los datos de radar relativos a un avión. Se formó la firme convicción de que, durante un viraje, el avión ascendía a una altura de 4,000 pies, cercana a su capacidad máxima. Tal maniobra habría sometido a los pasajeros a fuertes fuerzas G, empujándolos hacia atrás en sus asientos. Mike propuso la teoría de que este ascenso fue deliberado y destinado a despresurizar rápidamente el avión, provocando la rápida incapacitación y desafortunada muerte de todos los que iban a bordo. Su hipótesis sugería que esta despresurización intencionada podría haber sido un método para controlar cualquier posible comportamiento indisciplinado durante el largo vuelo. Los efectos de la despresurización habrían pasado desapercibidos en la cabina de no ser por la repentina aparición de máscaras de oxígeno desplegables diseñadas para situaciones de emergencia. Sin embargo, estas máscaras solo eran eficaces durante un máximo de 15 minutos a altitudes inferiores a 13,000 pies. A la elevada altitud de crucero de 4,000 pies, los ocupantes de la cabina habrían perdido rápidamente el conocimiento, sin experimentar ahogos ni jadeos. Los pasajeros fallecidos habrían permanecido en sus asientos, con los rostros acunados por las máscaras de oxígeno, ahora ineficaces, que colgaban del techo. La escena habría estado débilmente iluminada por luces de emergencia. En cambio, la cabina estaba equipada con 4 máscaras de oxígeno presurizadas, capaces de suministrar oxígeno durante varias horas. Si alguien despresurizó intencionadamente el avión, podría haber utilizado fácilmente una de estas máscaras para seguir respirando con seguridad. Cuando el avión se acercó rápidamente, apareció como un punto misterioso en los radares principales, precipitándose hacia la isla de Penang a casi 600 millas por hora. En las inmediaciones se encontraba la base aérea de Butterworth, que contaba con una flota de cazas malayos F-18 y un radar de defensa aérea. Sorprendentemente, parecía que nadie prestaba mucha atención a la situación. Mientras Mike seguía investigando, no podía dejar de preguntarse por la desconcertante falta de atención del radar de defensa aérea y los cazas de combate. La gravedad de sus hallazgos y las posibles implicaciones para la seguridad aérea pesaban mucho en su mente.
Número 8. Sabotaje en las nubes. A pesar de lo que muchos pensaban, el control del avión no se tomó desde un lugar distante situado debajo de la cocina delantera, donde se almacenan los equipos eléctricos. En su lugar, se controlaba desde el interior de la cabina. Esto ocurrió entre la 1 y 1 de la madrugada, cuando el avión alcanzó una altitud de 35.000 pies, y la 1 y 21 de la madrugada, cuando desapareció del radar secundario. Durante este periodo de 20 minutos, se instaló el sistema automático de informes de estado del avión. Envió su actualización periódica de 30 minutos al Departamento de Mantenimiento de la aerolínea a través de un satélite. Esta actualización incluía información sobre el nivel de combustible, la altitud y la velocidad, posición geográfica y cualquier anomalía. La transmisión demostró que el sistema de comunicación por satélite del avión funcionaba en ese momento. Teniendo en cuenta lo improbable que es que dos pilotos actúen juntos de esa manera, es probable que en el momento en que el avión desapareció del radar secundario, uno de los pilotos ya no pudiera actuar, había fallecido o se había quedado fuera de la cabina. En el radar primario se detectaron aviones militares y civiles. Investigaciones posteriores indicaron que el piloto del MH370 probablemente desactivó el piloto automático, ya que el giro cerrado hacia el suroeste era demasiado preciso para ser realizado por sistemas automatizados. Además, parece que la persona al mando despresurizó intencionadamente el avión y apagó una parte importante, si no todo, del sistema eléctrico más o menos al mismo tiempo. El motivo de estas acciones sigue sin estar claro, pero tuvieron la consecuencia imprevista de interrumpir temporalmente el enlace por satélite. Número 7. Cuando los pilotos se toman la justicia por su mano. En el intrigante misterio de la desaparición del MH370, otra teoría gira en torno a la posible implicación del capitán. ¿Era concebible que el capitán asumiera el control sin recurrir a la fuerza? Aunque inquietante, esta noción no es totalmente inédita, ya que se han producido incidentes similares en el pasado. Por ejemplo, en 1997, el capitán de Silk Air, una compañía aérea de Singapur, desactivó presuntamente los registradores cruciales de un Boeing 737 antes de estrellarlo deliberadamente contra un río a gran velocidad. Asimismo, en 1999, el copiloto del vuelo 990 de Egypt Air estrelló intencionadamente el avión contra el mar, cerca de Long Island, cobrándose la vida de todos los que iban a bordo. Además, justo un mes antes del incidente del MH370, el capitán del vuelo 70 de Mozambique Airlines estrelló trágicamente su avión desde gran altura, causando la pérdida de todos a bordo. Otro ejemplo inquietante es el del Airbus de Germanwings, que se estrelló deliberadamente en los Alpes franceses el 24 de marzo de 2015, resultando en la pérdida de todos los pasajeros y tripulación. En este caso, el copiloto, Andreas Lubitz, encerró al piloto fuera de la cabina mientras iba al baño. La investigación reveló que Lubitz había experimentado tristeza y había investigado previamente la desaparición del MH370 un año antes. Sin embargo, es difícil aceptar la posibilidad de que el copiloto estuviera implicado en el siniestro del MH370. Se le describía como una persona joven y optimista, anticipando ansiosamente su próximo matrimonio. No hay registros que sugieran conflictos personales o dudas sobre su caída en la depresión. Además, no era un piloto alemán que trabajaba para una aerolínea de bajo coste en apuros, con un sueldo escaso y poco prestigio. Al contrario, pilotaba el gran Boeing 777 en un país donde la compañía aérea nacional y sus pilotos gozaban de gran estima. 6. Desenmascarando al capitán Zahari. 7. Desenmascarando al capitán Zahari. En medio de la creciente preocupación, se ha puesto en el punto de mira al capitán Zahari, una figura descrita en los informes oficiales como un piloto ejemplar y un sereno padre de familia que disfrutaba con los simuladores de vuelo. Mientras su familia proyecta esta imagen, las señales evidentes de angustia han sido aparentemente ignoradas. Sin embargo, los resultados posteriores resultaron insuficientes. La evaluación de la capacidad de Zahari para gestionar la presión relacionada con el trabajo arrojó una calificación positiva, y no había pruebas previas de indiferencia, malestar o nerviosismo. Su rutina, sus relaciones interpersonales y sus retos familiares no mostraron alteraciones dignas de mención. Ninguna señal de comportamiento indicaba una retirada de las interacciones sociales, cambios en las rutinas o modificaciones en los intereses. Una revisión de su comportamiento el día del vuelo, junto con los 3 vuelos anteriores, captados por las grabaciones de CCTV del aeropuerto, mostraban a Zahari como inquebrantable, bien peinado e impecablemente vestido.
Sus rasgos habituales, que abarcan su postura, expresiones faciales. Sin embargo, el informe oficial parece estar desconectado o en conflicto con lo que se sabía sobre Zahari, dadas las desconcertantes pistas que se ignoraron. Su existencia estaba envuelta en desolación y soledad. La marcha de su esposa le sumió en un estado de aislamiento, con prolongadas horas pasadas en soledad, mientras esperaba ansiosamente que transcurrieran los intervalos entre vuelos. Sentía afecto por una mujer casada y con familia, y su fijación se extendió a 2 jóvenes modelos online que conoció en las redes sociales. Sus esfuerzos por establecer una conexión con ellos quedaron sin respuesta, y algunos de sus comentarios se aventuraron en terreno inapropiado. La vida de Zahari sufrió una profunda transformación, que le alejó de la existencia antaño estable y segura que había conocido. El examen de su simulador de vuelo dio lugar a un descubrimiento digno de mención, con el FBI identificando una trayectoria de vuelo parecida a la del MH370. Curiosamente, los investigadores malayos concedieron a esta prueba una importancia mínima, a pesar de sus posibles implicaciones. A la luz de estos intrincados detalles, empieza a surgir una comprensión más amplia de las circunstancias del capitán Zahari, lo que sugiere una lucha polifacética que va más allá de su imagen pública. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. En una fascinante vuelta de tuerca al misterio del vuelo 370 desaparecido, hay otra teoría que desafía la creencia de que el avión se estrelló y desapareció en el Océano Índico. Según esta teoría, algunas personas sostienen que el avión podría no haberse hundido en absoluto. La base de esta idea procede de los informes de varios familiares de los pasajeros que afirman haber oído tonos de llamada procedentes de los teléfonos de sus seres queridos hasta 4 días después del supuesto accidente. Sorprendentemente, 19 familias han compartido experiencias de este tipo, arrojando luz sobre este intrigante fenómeno. Un ejemplo especialmente conmovedor que captó la atención fue el de un familiar que demostró en la televisión china que aún podía llamar al teléfono de su hermano fallecido, y sonaba. Este despliegue emocional añadió peso a la teoría del tono de llamada. Un experto en telecomunicaciones llamado Paul Franks ha apoyado esta teoría, creyendo firmemente que si el avión se hubiera estrellado en el océano, los teléfonos no habrían seguido funcionando y sonando durante tanto tiempo. Franks compartió sus opiniones en Reddit, destacando que cuando un teléfono se sumerge, especialmente en agua de mar, su supervivencia y funcionalidad son altamente improbables. Incluso si de algún modo consiguiera sobrevivir, no recibiría señales de las profundidades del océano, lo que aumenta aún más las dudas sobre el supuesto accidente del avión. ¿Podrían ser realmente las señales del avión desaparecido los tonos de llamada de los que informan las familias? Si el avión no se estrelló en el mar, ¿dónde podría estar ahora? ¿Y qué otros factores podrían explicar el fenómeno del teléfono que suena? Con todas estas pruebas convincentes, cabe preguntarse si es necesario reevaluar la conclusión original sobre el destino del avión. Danos tu opinión sobre lo que acabas de ver en pantalla. Número 5. El rastro de migas de pan. Empresario creativo originario de Roanoke, Virginia, Víctor Iannello ha obtenido un importante reconocimiento como miembro destacado de un grupo independiente. Ha estado profundizando en los vuelos simulados, centrando sus esfuerzos en el vuelo de Malaysian Airlines MH370, un asunto que de algún modo escapó a la atención de los investigadores malayos. Lo que ha captado la atención de Iannello es la forma en que Zahari, el piloto, manejó la trayectoria del MH370 en el simulador. En lugar de tratarlo como un vuelo continuo, Zahari optó por adelantar el vuelo por etapas, ajustando manualmente el combustible y realizando saltos hasta que el avión desapareció misteriosamente de la simulación. Este peculiar comportamiento ha llevado a Iannello a creer firmemente que Zahari desempeña un papel clave en la cadena de acontecimientos que se desarrollaron. Es importante subrayar que no había requisitos técnicos para que Zahari empleara un simulador de juegos de Microsoft de consumo para este fin. Esto ha levantado sospechas en Iannello, llevándole a proponer una hipótesis única. El vuelo en simulador podría haber servido a Zahari como una forma poco convencional de despedirse, algo así como dejar un rastro de migas de pan tras de sí. Aunque la motivación exacta de las acciones de Zahari sigue siendo un enigma sin más precisiones, Iannello subraya que descartar el vuelo en simulador como una mera coincidencia sería imprudente.
Según la perspectiva de Ianello, este vuelo de simulador poco convencional tiene una importancia sustancial para desentrañar la compleja narrativa que rodea la enigmática desaparición del MH370. En esencia, abre una ventana al posible estado mental de Zahari y a su implicación en la secuencia de acontecimientos que condujeron a este desconcertante incidente. Número 4. La ciberconspiración. El estimado historiador Norman Davies expone otra idea estrechamente relacionada con este asunto. Sugiere que el vuelo podría haber sido pirateado a distancia y redirigido a un lugar oculto. Según Davies, los ciberexpertos podrían haber explotado una tecnología destinada a evitar que se repitieran los atentados terroristas del 11S. Esta tecnología permitía controlar los aviones desde tierra. La tecnología concreta que menciona es el piloto automático ininterrumpible Boeing Honeywell, según detalla en su libro Bajo otro cielo, un viaje global a la historia. La existencia de esta tecnología abre la posibilidad de un escenario escalofriante. Davies cree que el avión podía transportar material o personal sensible con destino a Pekín, convirtiéndolo en objetivo no solo de uno, sino dos intentos de secuestro. Puesto que aún no se han dado respuestas concluyentes, Davies considera razonable especular sobre el asunto. Según Davies, la secuencia de los hechos podría haber implicado inicialmente que el avión fuera secuestrado a distancia por un pirata informático que pretendía desviarlo a la base naval estadounidense de Diego García, situada en el Océano Índico. Posteriormente, otro hacker o controlador remoto puede haber tomado el control del avión para impedir que llegue a su destino previsto. 3. El escurridizo lugar del accidente del MH370 en la selva, subtitulado por la comunidad Amara.org, H. En septiembre de 2019, cuando los investigadores buscaban el avión desaparecido MH370, un productor de vídeo británico llamado Ian Wilson tuvo una idea singular. Creía que el avión podría haberse estrellado en una selva lejana, lo que dificultaría su localización. Utilización de mapas por satélite. Ian se centró en las selvas tropicales del sudeste asiático y se topó con algo parecido a un avión en lo más profundo de la jungla camboyana, a unos 60 kilómetros al oeste de Phnom Penh. Las imágenes mostraban que el avión parecía estar encajado contra una montaña en ángulo. A pesar de que se han descubierto algunas piezas del avión MH370 en el Océano Índico, solo se confirmó que unos pocos pertenecían al avión desaparecido. Como resultado, persistían las dudas sobre la teoría de un choque en el océano. Sin inmutarse, Ian, junto con su hermano Jackie, decidieron aventurarse en la selva y explorar su descubrimiento. Sin embargo, su viaje no estuvo exento de dificultades, y sus guías se vieron obligados a dar media vuelta debido a lo traicionero del terreno. No obstante, los hermanos se mantuvieron firmes en su creencia sobre el hallazgo. El teniente Tim Macmillan, experto en aviación, observó que el objeto se parecía efectivamente a un avión, pero parecía demasiado pequeño para ser un Boeing 777, que era el modelo del MH370. Finalmente, los expertos verificaron que los restos no eran del MH370, sino que pertenecían a un plano totalmente distinto. A pesar de este revés, Ian y Jackie mantienen la fe en su descubrimiento y esperan volver a intentarlo cuando dispongan de fondos suficientes para proseguir la exploración. Número 2. Pasajero oculto y carga misteriosa. En medio de las investigaciones, otra idea intrigante sugiere que un pasajero podría haber secuestrado el avión, deslizándose a bordo sin ser visto. Este enigmático concepto fue cobrando fuerza a medida que los investigadores profundizaban en la desaparición del vuelo. Su escrutinio reveló una desconcertante adición a la lista de vuelos, una misteriosa carga que pesaba 14 piedras, equivalentes a unas pesadas 196 libras. El señor Jaslin, que tenía una participación personal con su esposa e hijos a bordo, reveló que los investigadores franceses divulgaron esta sorprendente revelación sobre la carga en un informe exhaustivo que abarcaba a los pasajeros y sus pertenencias. Añadiendo otra capa al rompecabezas, señor Waterloo, que se alinea con la creencia de manipulación intencionada, citó la revelación del diario francés La Parisienne de un contenedor sobrecargado en el vuelo. Sin embargo, las razones de este desconcertante suceso siguen rodeadas de ambigüedad. Para desentrañar aún más el misterio, se descubrió que una carga no atribuida de 89 kilogramos se había incorporado subrepticiamente a la lista de vuelo después del despegue. En particular, el contenedor, por razones poco claras, experimentaron un exceso de carga por encima de los límites permitidos. Los motivos de estas acciones, ya sean fruto de la incompetencia o de la manipulación, siguen eludiéndonos, arrojando un velo de incertidumbre sobre la situación.
A medida que avancen las investigaciones, los malasios se enfrentarán inevitablemente a estas desconcertantes preguntas. El experto en seguridad aérea Tim Termini da peso a la noción de un secuestro, afirmando que un apoyo considerable subraya esta posibilidad. Dentro de este marco, surgen 4 escenarios concebibles. El secuestro pudo ser orquestado por un miembro de la tripulación, un pasajero, un polizón poco común, o incluso el control remoto de los sistemas eléctricos de la aeronave. Sin embargo, Philippa Baum, una notable figura de la seguridad aérea, tocó una fibra sensible de cautela. Hizo hincapié en la reticencia de los funcionarios a contemplar la idea de un polizón. 1. Misiles rebeldes o falta de comunicación. Otra línea de pensamiento propone la posibilidad de que fuera derribado durante un ejercicio de entrenamiento militar conjunto entre Tailandia y Estados Unidos en el mar de China Meridional, que coincidió con la desaparición del avión. La idea es que una mala comunicación, problemas técnicos o un error humano podrían haber causado este desafortunado suceso. Un antiguo director de una compañía aérea francesa, Mark T. Gain, afirmó haber visto imágenes por satélite de aviones no identificados en la región en la época de la desaparición del Mi-370. También denunció haber recibido amenazas, instándole a abandonar esta teoría, indicando un posible caso de confusión de identidad. Otra hipótesis especula con que el MH-370 fue blanco involuntario de las Fuerzas Armadas de un país, pensando que se trataba de un avión hostil o sospechoso. Esta confusión pudo deberse a que el avión se desvió de su trayectoria prevista, perdió la comunicación o se parecía a otra aeronave. Nigel Cawthorne, un autor británico, llegó a sugerir que cazas tailandeses podrían haber derribado el MH-370, temiendo que se dirigiera hacia su base militar en la isla de Diego García, en el Océano Índico. Cawthorne también se preguntó si la carga sensible o el personal a bordo atraían una atención u hostilidad injustificadas. Teorías conspirativas más elaboradas llegaron a proponer que la caída del MH-370 formaba parte de una operación de encubrimiento, orquestada por un actor estatal por motivos políticos o estratégicos. Este elaborado plan podría implicar la creación de una distracción, culpar a otro país, o adquirir clandestinamente objetos de valor de la aeronave. G. Selina Waterloo, pariente francesa de uno de los pasajeros, afirmó que la Fuerza Aérea estadounidense derribó el MH-370 para confiscar equipos electrónicos destinados a China y que se montó un encubrimiento mundial para ocultar la verdad. Sin embargo, estas teorías se enfrentan a numerosos retos y críticas. Faltan pruebas sólidas y motivos claros para un derribo, por lo que es difícil corroborar estas afirmaciones. No hay pruebas concretas de ningún misil o avión de combate cerca del MH-370, o la intención de cualquier actor estatal de derribarlo ha surgido. Las supuestas imágenes de satélite y las amenazas anónimas no han sido validadas por fuentes oficiales. Además, orquestar el derribo de un avión civil y ocultarlo después exigiría una coordinación y autorización considerables y acarrearía graves consecuencias jurídicas. Mantener una conspiración tan masiva sin filtraciones ni denunciantes es altamente inverosímil. Por consiguiente, la veracidad de estas teorías sigue siendo incierta. ¿Qué teoría sobre el vuelo de Malasia? ¿Le parece más plausible la desaparición del MH-370? Comparta su opinión en los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.